Un saludo. Continuamos con la exposición de los puntos del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia que hacen referencia al designio redentor de Cristo. Y en concreto nos centramos en primer lugar en el punto 608, que tiene como epígrafe el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo leo y paso a comentarlo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión, servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues bien, esta imagen tan litúrgica, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la recitamos haciendo nuestra esa visión profética de Juan Bautista, que es capaz de ver en ese Jesús que se acerca no un cualquiera, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo recitamos por 3 veces antes de acercarnos a la comunión, pidiendo que ese Cordero Redentor nos limpie y nos purifique y complete su redención en cada comunión que hacemos. Y es importantísimo, ¿no?, pues que entendamos bien lo que vamos a explicar para que después litúrgicamente vivamos mejor esa triple invocación: Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Bien, es una expresión que tiene el contexto evangélico, el contexto histórico del bautismo de Jesús. En medio del bautismo de Jesús en el río Jordán fue reconocido, fue confesado por parte de Juan Bautista como el Cordero de Dios. Convendrá, por tanto, que hagamos, aunque sea brevemente, pues una referencia y una contextualización de este texto en aquel episodio del río Jordán. Lucas 3, 21, 22, que es un texto al que el mismo catecismo que hemos leído, este número del catecismo hace referencia, Lucas 3, 21, 22, pues cuenta cómo cuando todo el pueblo estaba bautizándose, se bautizó también Jesús. Y no es casual esta expresión: en medio de un bautismo general, cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, se bautizó Jesús. En un bautismo general, traducen algunas versiones de la Biblia, en un bautismo general. Lo cual también nos hace entender hasta qué punto ese momento del bautismo era un momento del máximo abajamiento. El gesto que hizo Jesús en el río Jordán al ser bautizado es un gesto muy similar y en concordancia con el Jesús que es crucificado con 2 ladrones, a su derecha y a su izquierda. Fue crucificado entre los malhechores, como un malhechor más. Fue bautizado entre los pecadores, como un pecador más. El bautismo en el río Jordán es una imagen, una revelación del máximo abajamiento de Jesús, porque cualquiera que lo hubiese visto allí, como os podéis imaginar, lo hubiese tomado como un pecador. Igual que cualquiera que lo hubiese visto a Cristo crucificado entre 2 malhechores, hubiese pensado: ¿a qué habrá robado este? Pues delante de Jesús en el río Jordán, pues se bautizaría, pues no lo sabemos, ¿no?, pero podemos imaginar, se bautizaría pues un tal Tomás, que quería pedir perdón a Dios pues porque era un lujurioso, y detrás de Jesús pues quizás un tal Bartolomé, o como sea otro nombre, ¿no?, de aquellos tiempos de la Palestina de Jesús, que quería pedir perdón a Jesús porque había robado, o porque estaba su corazón lleno de odio y de rencor, y quería pedir perdón en ese bautismo impartido por Juan Bautista para todos los pecadores. Por lo tanto, Jesús, mezclado entre los pecadores, está llevando al culmen el abajamiento de Dios. No solo se hizo hombre, no solo tomó condición humana, no solo en esa condición humana
padeció, sino que en su padecimiento fue tomado como pecador. Es, por lo tanto, posiblemente un momento máximo en la manifestación, en el abajamiento, en la humillación de Cristo. El Santo de Dios, aquel que no tiene pecado, aquel que no se ha hecho cómplice para nada del pecado, el que es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pasa también como pecador. En medio de dos malhechores es tomado como un malhechor más. A esto añadamos también la humildad de Jesús puesto en aquella fila, que también es propio del estilo de Jesús, el estilo humilde. Jesús puesto en la fila entre todos, ¿no? Al igual que también está Jesús, pues en toda la pasión, en todo el proceso de la pasión, también Jesús está puesto en manos de los hombres y sigue el procedimiento propio de los juicios humanos. Cuando es verdad que Jesús dice a Pilato: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto, pero de hecho Jesús sigue el proceso, se somete al proceso del juicio humano, y también Jesús se pone en la fila, lo cual también nos da el estilo de la pasión de Cristo y su estilo de redención. Fijaros que, permitidme una pequeña consideración, y es que San Bernardo habló de los 12 grados de soberbia contrapuestos a los 12 grados de humildad de los que habló San Benito. San Benito en su regla, en la regla que dirige a sus monjes, habla de los 12 grados de humildad. San Bernardo, recogiendo esa tradición, pues habla de los 12 grados de soberbia, que son curiosidad, ligereza de espíritu, alegría necia, jactancia, singularidad, en esto quiero fijarme especialmente, singularidad como un grado de soberbia, arrogancia, presunción, defensa de los propios pecados, confesión fingida, rebelión, libertad y costumbre de pecar. Bien, pero fijaros que uno de los grados de soberbia que San Bernardo señala, y especialmente él se lo dirige a sus monjes, ¿verdad? Pero esta doctrina, sin duda alguna, se puede aplicar a todo cristiano. Un grado de soberbia es la singularidad, el pretender ser singular, el pretender ser distinto, que creo que es un pecado pues muy ligado al pecado original que tenemos todos, y que ya comienza el niño a querer destacar, a que le hagan caso. Si el niño no se le hace caso en la cuna, enseguida llora porque quiere que le miren, que le hagan la gracia, que sea el centro de atención, ¿no? Y luego vamos creciendo y básicamente lo mismo, de otra forma, ¿no? Pues igual formas un poco más, más maliciosas y más elaboradas y más disimuladas, pero en el fondo el querer ser el centro de atención, el pasar de una manera destacadamente delante de los demás, el ser objeto de comentario por parte de los otros, la tendencia a destacar, que incluso también San Bernardo previene en ella a los religiosos, porque dice, también es una tentación el que el religioso siempre pretenda, en vez de someterse en toda la regla del monasterio y pasar desapercibido en medio de la regla, pretender siempre que haya alguna excepción con él, tener en una excepción. Bueno, curiosamente San Bernardo entiende que la singularidad es un grado de soberbia, forma parte de esa concatenación, ¿no?, de la soberbia que pide más y más. Y bueno, y así lo pone él, lo pone como el quinto grado de soberbia, la singularidad. Bueno, pues fijémonos cómo Jesús también nos demuestra lo que es el abajamiento, la humillación, el sometimiento a la voluntad del Padre en el bautismo del río Jordán, que no cabe duda que es una prefiguración de la pasión, poniéndose en la fila y no adelantándose a nadie, sino en medio de los pecadores, esperando que le toque su turno. Frente a la tendencia a destacar, Jesús nos enseña en su pasión el sometimiento no únicamente a la voluntad del Padre, sino a las leyes humanas, a las costumbres humanas, a los procesos humanos. El sometimiento a la voluntad del Padre pasa también por la obediencia paciente, pues a los ritmos de este mundo, a las leyes de este mundo, a las normas de este mundo. Por lo tanto, es un texto importante, ¿no? Es un contexto importante en el que Juan Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios. Fijaros,
Mateo 3, 14, 15, también que es citado este texto por el punto del catecismo que hoy comentamos. Dice así: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En buen momento, pues explicamos recientemente el sentido bíblico de la palabra justicia, porque si no también aquí no entenderíamos este texto. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Decíamos que la palabra justicia es sinónimo de justificación, santificación, es decir, así conviene que cumplamos toda santidad. Para santificarnos es necesario en el plan de Dios que Jesús sea bautizado. Para él poder santificar a los demás, Jesús quiso él ser bautizado. La palabra justicia, pues, no se puede interpretar una vez más como retribución humana, sino como sinónimo de santidad, incluso de amor de Dios gratuito. Bien, es un texto, esta especie de reticencia de Juan Bautista a bautizar a Jesús, nos recuerda, justo antes de señalarle, ¿no?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin duda alguna nos recuerda a todos otro texto. Me imagino que estaréis todos pensando, pues, el mismo texto al que yo estoy pensando, al que quiero hacer referencia, que es el episodio de Juan 13, 6, 11, la reticencia también de Simón Pedro a que Jesús le limpiase a él los pies. Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? ¿Bautizarte yo a ti, Jesús?, le dice Juan Bautista. Jesús le respondió a Simón Pedro: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Bien, hay por lo tanto una gran lección, ¿no?, en este momento, en este encontrarse Juan Bautista ante el Cordero de Dios. En primer lugar, el amo toma forma de siervo. Es prácticamente una constante en el estilo de Jesús. El amo toma forma de siervo. El que quiera ser primero, que sea el último. De alguna manera este es el estilo propio redentor de Jesucristo. La jerarquía es servicio. El primero es el último, es el servidor de todos. Es el estilo de Jesús. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalce será humillado. Hay aquí una referencia, un estilo también de redención de Jesús, bien expresado en Filipenses 2, versículos 5 y siguientes, en ese himno que rezamos en las primeras vísperas de los domingos y de las solemnidades. Tened los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, este himno subraya especialmente cómo existe, pues, un estilo de Dios en el del abajamiento para ser glorificado. Vosotros, cuando vayáis a un lugar, no ocupéis el primer lugar, id a ocupar el último lugar, y ya vendrá el dueño y os hará poneros en el primero. Tú ocupa el último lugar, nunca busques el primero. El que se abaje será ensalzado, el que se humille será enaltecido. Es el estilo propio de la redención.
que Jesús predicó, pues no vamos a decir únicamente en teoría, ¿no? Sino que él vivió, hizo vida en su estilo redentor. Es curioso que también, pues en todos los momentos claves, ¿no? En los que se produce, pues, ese momento de abajamiento, hay como en la Sagrada Escritura manifestaciones de ensalzamiento. Por ejemplo, cuando Jesús va camino de la cruz y vaya a subir a Jerusalén y quiere preparar a sus discípulos para la pasión, tiene lugar el momento del Tabor. Tuvimos ocasión de desplayarnos en ello en este mismo programa, como en medio del preanuncio de la pasión de Jesús hay también un momento de manifestación de gloria en el Tabor, como el momento en el que Jesús se pone entre los pecadores y podía, ¿no?, perfectamente ser tomado como un pecador más en el río Jordán. Allí también hay un momento en el que Dios revela su gloria y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Como incluso en el mismo momento de la pasión de Cristo, en el que Jesús muere como un malhechor, en ese momento incluso de máximo silencio de Dios, también hasta se produce, pues, un terremoto, un eclipse, y la propia naturaleza parece que con ese gesto quiere unirse y proclamar el misterio de la grandeza de ese que está muriendo. Es decir, en todo abajamiento, en toda humillación, hay también al mismo tiempo, en esa especie de pedagogía de Dios, pues una otorgación de la gloria. El que se abaje será ensalzado, el que se humille será enaltecido. Y hay una cosa más importante. Eso que hace Jesús en el río Jordán, que es exactamente prefiguración de la pasión de Cristo, no lo olvidemos, ponerse entre los pecadores, ser contado como un malhechor, crucificarse entre dos ladrones, eso que hace Jesús en el río Jordán es también el estilo de redención al que hacía referencia San Irineo, aquel gran padre de la Iglesia, que dice: para redimir hay que asumir. Lo que no es asumido no es redimido. Ese es un principio que lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de las sesiones que expliquemos el catecismo de la Iglesia Católica, porque es básico. Jesús no nos salva desde fuera. A veces los hombres, pues, buscamos un tipo de salvación, pues un poco de arriba abajo, ¿no? O sea, pues como viene una especie de mago con una varita mágica, como una hada madrina, que desde fuera nos toca con esa varita o envía una especie de energía y cambia nuestra situación. No es ese el estilo de Jesús. Jesús no nos salva desde fuera, sino que Él asume nuestra condición para salvarnos desde dentro. La salvación de Jesús asume nuestra condición para transformarla. Jesús asume la debilidad de la carne para fortalecernos. Asume las tentaciones también para darnos fuerza para no caer en la tentación. Y Jesús, podríamos decir, en la cumbre de ese asumir, en el colmo, ¿no?, de ese asumir, hasta asume el ser tomado como pecador, para transformar esa condición pecadora en gracia. No nos salva desde fuera. Él ha asumido la condición pecadora sin ser pecador, siendo el justo, siendo el santo, para redimirnos. Nos cambia desde dentro. Este es el estilo de Jesús. Fijaros, antes de hacer un descanso quisiera subrayar esto sencillamente. Nos cambia desde dentro. Nosotros estamos acostumbrados a decir que la manzana podrida estropea a las demás. En un cesto de manzanas ponemos una manzana podrida y esa manzana estropea a las demás. Y es así, y tenemos esa experiencia humana, y es que es verdad. Pero precisamente lo propio, lo singular de Jesucristo, Él que es una persona divina, aunque es perfecto hombre, como es verdadero hombre como nosotros, pero es una persona divina que es capaz de redimirnos precisamente introduciendo una manzana sana, que es
su, su persona divina en medio del hombre, es una manzana sana en medio de un cesto de manzanas podridas, con la capacidad de que esa manzana sana cure el resto de las manzanas podridas. Aquí se le da la vuelta a ese ejemplo que nosotros ponemos. No es una manzana podrida la que pudre la sana, sino una manzana sana que, introducida en el cesto de las manzanas podridas, sana a las demás. Nos cambia desde dentro Jesús. Nos asume nuestra condición para cambiarnos desde dentro. Si me permitís también el ejemplo también, ¿no?, pues de literatura de antigua, pues como en aquella imagen, ¿no?, dramática del caballo de Troya, se introduce dentro de las murallas de aquella ciudad griega, se introduce dentro de las murallas, escondido dentro de aquel caballo, ¿no?, en aquella imagen literaria, dentro de aquel caballo se introduce algo que transforma desde dentro, ¿no?, que cambia desde dentro, pues la batalla. Parece que Jesús mismo ha utilizado el instrumento que es Satanás. Hablaremos también de cómo Satanás es vencido en la pasión, ¿no? Satanás se sirvió de la carne humana para vencernos a nosotros. Pues bien, Jesús se sirve de la carne humana para que, cual si de un caballo de Troya se tratase, introducirse dentro de esa muralla de la carne humana y salvarnos desde dentro. Utiliza el mismo instrumento que utilizó Satanás para vencerle con sus propias armas, introduciendo una manzana sana, transforma aquel cesto de manzanas podridas. Es el Santo de Dios que con su carne resucitada también nos transforma cada vez que comulgamos. Cuando uno comulga, está recibiendo la carne resucitada de Cristo, y esa carne le santifica, le purifica, le transforma. Tenemos que reafirmarnos mucho en este principio. Lo que Jesús ha asumido, lo ha redimido, y si Él ha asumido la carne humana, Él la ha purificado, Él la ha transformado. Incluso también cuando en la aplicación concreta de la Eucaristía, ¿no?, que quiero hacerla ahora, pues bueno, pues cuando uno recibe, ¿no?, y a Cristo resucitado, Él le transforma desde dentro. Aplicad también a la comunión ese mismo ejemplo que hemos puesto de la manzana sana que transforma las manzanas podridas. Eso también ocurre en la Sagrada Comunión. No olvidemos que aunque la Iglesia nos pida comulgar en gracia de Dios, también nos dice que la Eucaristía es fuente de purificación de nuestros pecados veniales. Bien, vamos a hacer un descanso porque me he alargado demasiado y sencillamente quiero volver a afirmar que cuando Juan Bautista reconoce a Cristo como el Cordero de Dios, lo hace en este contexto del pasaje del bautismo del río Jordán, que sin duda alguna es prefigurador de el estilo de Jesús en la pasión. Él, que se pone entre la fila de los pecadores, fue también crucificado entre malhechores. Él asumió nuestra condición pecadora, nuestra condición sin hacerse el pecador, pero asumió nuestra condición carnal, incluso el ser tomado como pecador, para que la efusión de su gracia nos permitiese también a nosotros ser santificados con Él. Alabado sea Jesucristo.